Soy Mirta Martínez. Elegí el tema concepto de historia, utilidad. Elegí la fuente llamada Comprender el pasado, una historia de la escritura y el pensamiento histórico, cuyos autores son Catarina Balmaceda, Jaume Aurel, Felipe Sosa y Peter Burke. Elegí el primer capítulo, correspondiente a Catarina Balmaceda, denominado Antigüedad Clásica, Grecia y Roma. Voy a empezar desarrollando el concepto de historia. Historia deriva del griego historia, que significa averiguación, investigación. Etimológicamente implica dar a conocer mediante la investigación. Podemos decir que en un primer momento, para Heródoto, la historia no tenía el sentido específico de narrar los hechos de los hombres en el pasado, sino que era más bien un modo de conocimiento. Tal es así que la historia surge, como la conocemos hoy en día, en la Grecia clásica, en el siglo V a.C. Podemos decir que en ese tiempo se buscó extender y racionalizar el conocimiento. Podemos resumir diciendo que la historia surge a partir de investigaciones narrando los hechos de los hombres en el pasado. Con respecto a la utilidad de la historia, podemos decir que podemos hablar de otro gran historiador griego como fue Tucídides, para quien la historia fue una posesión para siempre. No incluyó ficción en sus historias, sino que dejó para la posteridad la narración de los hechos del pasado, de los verdaderos hechos del pasado. En este sentido, podemos decir que el objetivo de la historia es que si alguna vez los hombres en el presente se encuentran ante una situación similar, puedan, mediante las consideraciones hechas de los hechos del pasado, enfrentar las circunstancias que les toca vivir. Siguiendo con este tema, podemos decir que Polibio da a conocer dos propósitos de la historia. El primero es brindar información política y consejos. Este consiste en que se debería dotar a los gobernantes de métodos y sistemas políticos para imitar, de modo tal que si esos métodos y sistemas políticos fracasan, no se usen en un futuro. Y el segundo propósito de la historia sería el de proveer de ejemplos morales, lo que significa que la historia no solamente debe narrar los hechos del pasado, sino que también debe emitir un juicio de valor, un juicio moral sobre el mismo.